Ok, entonces empezando todo de nuevo, estamos hablando a lección 5, el precio del liderazgo. Mateo 13, 45, 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. O sea que nuestra relación con Cristo, ni siquiera el liderazgo, sino estar con Cristo, conocerlo. Aleluya. Oh, hay un precio y uno paga ese precio, aunque tiene que dejar todo lo demás. Oh, aleluya. Lo paga para estar con Cristo y vale la pena porque esa perla es de tanto valor. Esa bendición de tener a Cristo es de tanto valor. Si Cristo te llama al liderazgo, si Cristo te llama a una posición, aleluya, es una bendición. Pero yo quiero también ir a Filipenses 3, hablando del, y nosotros hemos hablado de este pasaje antes, pero tiene que ver también con este mismo punto, ¿verdad? Si uno va a Filipenses 3:8, comparado con Cristo, todo lo demás es como si fuera basura. Pasajes como estos me mantienen motivado para estar en el ministerio, hermanas y hermanos. Um, Dime, no en este momento, mi hija. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, aquí estamos. Ah, estoy tan entusiasmado con este pasaje porque nos enseña que Cristo es primero y Cristo es de tanto valor y su amor, no hay nada que compara con su amor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Todo lo demás es como si fuera basura. Mi Señor, Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. O sea que hay un precio que uno paga para seguir al Señor, pero vale la pena. Y aquí dice ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de que de conocerle. Eso es lo que queremos, conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. O sea que padecer hasta para ser cristiano, vamos a tener que participar en sus padecimientos. Entonces, cuanto más siendo un líder, uno va a tener que pagar ese precio. Uno tiene que contar el precio. Ese es el otro punto a que yo quería llegar. Porque hay personas que ven, no, que tener una posición es muy lindo y saben, uno se siente halagado y todo, pero hay un precio y uno tiene que contar ese precio. Vamos a ver en cuál evangelio está ese pasaje. Que yo sé que está. La cuestión es encontrarlo. Es ese. Gloria al Señor. Será el costo. Para el costo. Un lado por aquí está. Gloria al Señor. Tal vez lo busco hasta en inglés lo busco. Yo sé que este versículo existe. Esto les demuestra, hermanos,
cómo uno puede usar esta tecnología para rebuscar cosas. Que a veces uno se acuerda lo que dice el pasaje, pero no se acuerda el pasaje. Okay, yo creo que esto es. ¿Dónde está este pasaje? Se me está escapando. Eso es. Lucas 14. Que ahora vamos a ir en español. Lucas 14. Aquí. Lucas 14, 28. Okay, Google un poco más bajito, ¿ok? Un poco más. Okay. Aquí, Lucas 14, 28. ¿Qué dice? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. O sea que por eso yo tomo el tiempo de hacer estos entrenamientos. Uno tiene que estar preparado para tener una posición en el reino del Señor. Uno tiene que estar preparado. El Señor es verdad que nos equipa, pero debe de haber una base de preparación. Y yo no estoy hablando de un título universitario, yo estoy hablando de cierta profundidad en la palabra, en la oración que uno necesita tener. Aquí dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. También, por lo tanto, yo soy una persona que yo trato, no es que yo soy la flor que más vuela, pero yo trato de enseñar a la gente y guiar mi vida propia de tal manera que uno puede hacer las cosas por el largo plazo, porque a veces uno puede hacer un evento grande o puede hacer algo, sacrificarse por un corto tiempo, pero después se cansa mucho. Uno tiene que saber cómo es como una carrera larga y uno tiene que saber cómo correr esa carrera larga. La jornada con el Señor en general, a menos que no sea una persona bien enferma que se entrega al Señor antes de morirse, la carrera va a ser larga, va a ser de años, no va a ser de días ni de semanas. Entonces aquí dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra, marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces, estamos hablando aquí del costo, no solamente del liderazgo, sino de ser un seguidor o discípulo de Cristo. Entonces, hay un costo en general para seguir a Cristo y eso es muy importante de entender. Yo sé que todos ustedes tienen un llamado y eso es muy lindo. Tienen que entender el nivel de responsabilidad que conlleva ese llamado. Y eso en Santiago, aquí lo dice, en Santiago 3. Habla claramente que el líder tiene
tiene que cumplir con un nivel de comportamiento mayor que los otros discípulos de Cristo, porque uno es un ejemplo. Hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Alguien que es un maestro, alguien que es un líder, tiene que seguir, no es que vamos a ser perfectos, pero las normas para nosotros son más altas que las normas para otras personas. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, después del primer nivel de liderazgo en nuestra iglesia, todos los otros líderes, líder asistente, líder, de, nosotros tenemos la norma en este momento, yo creo que es una buena norma, de que tenemos que diezmar. Y ni siquiera nuestra iglesia es un poco liberal en el sentido de que ese diezmo, si uno le avisa a un representante de la junta directiva, normalmente la reverenda Juana, que, ok, este diezmo, tal cantidad se va para ayudar a este familiar, ¿verdad? No es que la iglesia ni siquiera está exigiendo que todo el diezmo se use para la iglesia siempre, pero sí que esa norma está ahí para que los líderes estén siguiendo y dando el ejemplo a las demás personas. Y eso no solamente en el diezmo, sino en muchas áreas. Uno puede ir a la iglesia, está viviendo con la pareja sin casarse, por ejemplo, pero un líder no puede estar en esa condición. Entonces, hay un precio para pagar para ser líder. Hay un precio para pagar para ser cristiano. En la lección en sí habla de, um, habla de de problemas específicos que va a enfrentar el líder. Entonces vamos a enfrentarnos con eso. Um, Vamos a mirar esos problemas. Hay que recordar, sin embargo, que toda persona en este mundo va a enfrentarse con problemas. O sea que las personas que creen que, no, qué pesado ser líder, pero todo es pesado. Cualquier situación cualquier vida que tú tengas va a tener problemas. Y hemos mirado este versículo antes, pero lo voy a repetir. Eso es Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. O sea que todos vamos a tener aflicción, que seamos líderes o no. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Cristo en la última cena, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa para recordar. Y si vamos a decir a lo mucho que le amamos a Cristo y Él nos llama a ser líder, gloria al Señor, entonces, muy importante recordar algo. Y esto es muy importante. Juan 14. Juan 14:15. Yo voy a copiar el pasaje hasta el 21, pero nada más voy a leer el 15 y el 21.
si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que si Cristo te está llamando para hacer algo en el cuerpo de Cristo y nos está llamando a todos a hacer algo, pero si te está llamando para ser líder, tienes que guardar ese mandamiento si tú le amas de verdad. Aquí, el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que tenemos que hacer lo que el Señor Jesucristo nos manda hacer. Yo quiero terminar y entonces vamos a entrar en algunas áreas específicas que se mencionan en el currículo, pero Juan 21, este es un pasaje que el Señor me ha dado a mí en cuanto a ser pastor. Aquí, Juan 21, 15. No lo voy a leer entero, porque Jesucristo se repite 3 veces con Pedro, pero sí voy a leer aunque sea la primera vez que el Señor le habló. Después, mija. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas, mis corderos. Entonces, si yo voy a decir que yo amo tanto al Señor, yo tengo, yo tengo que entonces um, hacer el ministerio que Él me mandó a hacer. Amén. Entonces, hablando de áreas específicas, un segundo. Hablando de áreas específicas aquí, que son parte del precio que el líder tiene que pagar. Uno es la crítica. Nadie nunca está conforme. No hay nadie que nunca está conforme, pero muchas veces, por más que uno se esmera en hacer las cosas bien, la crítica viene como quiera. Um, o sea que la crítica viene y tú sabes, yo no tengo en este momento un pasaje específico mostrando la crítica, pero podemos mirar a Moisés. Moisés hizo que cruzaran los israelitas del Mar Rojo y como quiera se quejaban en contra de él yo no sé cuántas veces. A veces uno, a veces como líder, uno tiene que cambiar algo que está haciendo cuando la gente se queja. Un excelente ejemplo de esto es Hechos 6, 1 y 2. Voy a ir ahí. Hechos 6, 1 y 2. La verdad es que vamos a incluir el 3. La verdad que voy a poner todo el pasaje, aunque no pienso leerlo todo.
hasta el 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Murmuración. Gabriela, por favor, vas a tener que esperar que papi termine. ¿Ok? Entonces hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea que estamos en un ministerio donde hay milagros, curaciones de forma regular, tantas cosas milagrosas estaban pasando y como quiera había quejas. O sea que es un ejemplo, es un buen ejemplo de que por más que uno se esmera en tratar de hacer las cosas bien, van a salir quejas. ¿Qué fue la, la forma en que los apóstoles, los 12 apóstoles en ese tiempo resolvieron la situación? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, porque lo que la gente estaba tal vez pensando era que los apóstoles se iban a involucrar en una área del ministerio que en realidad no les correspondía. Ellos tenían que enfocarse en la palabra. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes entreguemos de este trabajo. Vemos que, y lo hemos hablado antes, que hasta servir a las mesas, cualquier área del ministerio requiere que el Espíritu Santo y preferiblemente lleno del Espíritu Santo, queriendo que uno es una persona ya bautizado en el Espíritu Santo, queriendo que uno ya ha tenido el don de lenguas y también requiere sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, agradó la propuesta a toda la multitud, eligen las personas y sigue aquí. Um, Cuando toda esa solución se hace, ¿qué pasa? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea que una cosa que el líder tiene que tiene que entender es que a veces la solución que la gente busca no necesariamente es la solución adecuada para una situación problemática. Entonces, eso lo voy a poner aquí. Un líder siempre tiene que buscar la guía del Señor para um, una situación problemática que a veces las soluciones que la gente propone no es lo que Dios quiere y por lo tanto, tales soluciones no van a ser eficaces en avanzar el reino de Dios. ¿Okay? Entonces, eso es una área, la crítica, ¿verdad? Que uno tiene que enfrentar y uno tiene que estar dispuesto a enfrentarlo. Si tú crees que todo el mundo, tú eres una persona que necesita que todo el mundo te halague, que hable bien de ti, entonces en realidad tienes que pedirle al Señor que te cambie en esa área. Yo, por ejemplo, con el Facebook y el YouTube, bueno, el Facebook sobre todo, que hemos recibido algunas quejas. Eso es una área que en realidad no me, no me atormenta. Uh,
porque aquí mismo lo dice. Lucas 6:26. Tenemos que esperar que a veces la gente va a hablar mal de nosotros. Tenemos que esperar que a veces que la gente nos va a criticar. Tenemos que ser fuertes en el Señor para que nuestra autoestima no se basa en lo que la gente diga de nosotros, sino en lo que el Señor Jesús dice de nosotros. Si Él está contento con uno, entonces ya a veces es muy difícil, sobre todo cuando es un ser querido que nos critica, pero nuestra autoestima se tiene que basar en lo que el Señor dice de nosotros. Si Él está contento con nosotros, entonces con uno tiene que basar su autoestima en eso. Y aunque los mismos seres queridos de uno no están contentos con uno. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían con sus padres, con los falsos profetas. ¿Verdad? Entonces, hablamos de la crítica. Eso es uno de los costos o uno de los problemas que es parte del precio del liderazgo. Otra parte del precio que se menciona aquí es la fatiga. Entonces, um, para combatir la fatiga, uno tiene que hacer varias cosas. Es importante, uno, um, yo diría contar el precio de las actividades en las cuales uno está involucrado. Y eso nos devuelve, no lo voy a leer de nuevo, pero nos devuelve aquí a este pasaje que ya nosotros miramos. Esto, Hechos 6, era de hasta el versículo 7. 15, 21. O sea que esto es bueno que yo esté haciendo esto porque es 1. Ok, eso está bien. Chequeando los versículos. Sí, Lucas 14, 28 hasta el 31 o 33. 33. Hay que contar el costo, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento, con todo lo que está pasando con el, um, el internet y la página web, que yo tengo que ponerle mano a la página web y a um, la Facebook, a YouTube, todas las cosas que yo tengo que hacer, más buscar un nuevo local. Cuando me hablan de un nuevo ministerio, como tener una estación de radio, aunque eso podría avanzar el reino del Señor grandemente, eso es algo que yo digo, no es que yo digo que no, pero yo digo no ahora. ¿Sabes? Si no hay alguien que se va a encargar um, de ese ministerio sin que yo tenga que supervisarle, um, yo no lo quiero hacer en este momento. Uno tiene que contar el precio de las actividades en las cuales está involucrado. Si uno siente que algo nuevo, alguna actividad nueva se tiene que hacer, es importante mirar lo que ya está haciendo para um, dejar de hacer otra actividad vieja. Así se hace espacio
para la nueva actividad en la vida de uno. Por ejemplo, ahora que estoy buscando un nuevo local, se está delegando la dirección de la oración los miércoles a otras personas, ¿ok? Porque uno no puede estar en todo. Eso nos lleva a un punto muy importante que Moisés tuvo que aprender, y eso es que uno es importante delegar lo que uno puede delegar. De eso vamos a hablar hoy en la iglesia. Si Dios permite que vayamos hoy, estamos en el proceso a determinar si todo está limpio, de nieve, y eso se va yo no estamos compartiendo eso con la gente de la iglesia todavía, pero los demás hermanos, pero se lo digo a ustedes porque estamos en ese proceso para que sepan, pero si el Señor lo permite, hoy vamos a mirar si podemos delegar más del trabajo del ministerio, y así delegando más del trabajo, los que estamos encargados o podemos descansar y dedicarnos más a la palabra y al ayuno, a la oración, y así tener como más fuerza espiritual para el ministerio, o podemos emprender nuevas actividades que van a avanzar el reino del Señor. Aquí, Éxodo 18, versículo 13. Y vamos a ir hasta el versículo. A ver. Interesante, aquí Moisés es el líder de más de 1 millón de personas, pero él escucha el consejo de su suegro. Eso es importante recordarnos. Nunca vamos a ser tan grandes, tan importantes, que no podemos aprender de otra persona. Hasta una persona que tal vez no tiene el mismo cargo que tenemos en el reino del Señor. Podemos aprender de nuestros propios hijos, aunque sean de menores de edad. Podemos aprender hasta de personas que ni siquiera sean discípulos de Cristo todavía, ¿verdad? Um, el suegro de Moisés era sacerdote, tenía un conocimiento de Dios, pero ni siquiera era parte del pueblo hebreo. Um, por eso él tuvo un problema después con sus hermanos, que, no, ¿por qué te casaste con una mujer que no era hebrea? Um, Aunque algunas personas dicen que él tuvo una segunda esposa, pero sea como sea, la gente um, critica, aunque hayan visto milagros de parte tuya, aunque tú le hayas ayudado muchísimo, muchas veces la gente van a criticar como quiera. Pero, ¿qué quiere decir Éxodo 18:13? Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. O sea que uno lo puede hacer por un tiempo, como yo estaba diciendo. Uno puede hacer un gran sacrificio por un tiempo, pero si vamos a hacer algo, hacer el ministerio, estar en el liderazgo para el largo plazo, uno tiene que saber cómo correr esa carrera, como tener
la rapidez que el Señor quiere que uno haga, como delegar y hacer las actividades, dar prioridad a las actividades que Dios quiere que hagamos y no hacer demasiado, porque si no vamos a desfallecer. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Y además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. O sea que él tiene que enseñar a la gente, tiene que darles preparación para la obra que él va a delegar a ellos. Él tiene que tener una norma para escoger a esa gente, ¿verdad? No todo el mundo está preparado para el liderazgo en dado momento, pero sí, ya que él mira la capacidad de las personas que están de acuerdo con el trabajo que van a hacer y ya que él los entrena, entonces él les puede delegar parte del trabajo que él está haciendo. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. O sea que es como una escala, ¿verdad? Lo fácil se puede, otra persona puede ser entrenado para resolverlo y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. O sea que esta carga no está supuesto a ser solamente la mía en la iglesia, está supuesto a ser, por eso yo tengo pastores asistentes y la carga no solamente está supuesto a ser de los pastores asistentes, por eso nosotros tenemos una junta directiva para asuntos financieros y la carga no está solamente supuesto a ser de la junta directiva, por eso tenemos un equipo de liderazgo y, y para como dar ideas para avanzar la iglesia. Y la carga no solamente está supuesto a ser de la junta del equipo de liderazgo, está supuesto a ser de toda la iglesia, ¿verdad? Cada quien haciendo su parte. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar, ¿verdad? O sea que podremos cumplir como iglesia. Es como una familia. Si una persona está haciendo todo, ¿verdad? Esa persona puede enfermarse. A veces eso pasa con las mamás que están supuestos a trabajar, venir a la casa a limpiar, venir a la casa a cocinar, venir a hacer todo. Y eso no es justo porque la pobre se puede enfermar. Entonces, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. O sea que uno tiene que ser humilde en la vida, aunque él era la persona que había sacado a esa gente milagrosamente de Egipto de la esclavitud. Él pudo escuchar a su suegro, que ni siquiera estaba guiando una multitud como él lo estaba haciendo, ¿verdad? A veces, aunque quisiéramos hacer más, tenemos que poner límites. Y eso es muy importante. El cuarto punto es tenemos que descansar en el Señor. ¿Okay? Es importante descansar en el Señor, poniendo los límites que Él nos indica. O sea que yo puedo, por ejemplo, yo debo de hacerlo, coger un tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer para el ministerio. Yo debo de ir a la iglesia, yo debo de hacer estas clases, yo debo de hacer muchas cosas, pero después del tiempo indicado, también tengo que tener tiempo para mi familia. Por ejemplo, uno no puede nada más decir, no, yo estoy sirviendo al Señor. Si uno va a servir al Señor de esa manera, de nada más estar en las cosas del Señor y no va a tener tiempo para sus hijos, no va a tener tiempo para su pareja, lo que sea, entonces en realidad no debe de tener una familia, ¿verdad? Primer ministerio después del ministerio directamente a Cristo es el ministerio a la familia, como dice en Timoteo, y vamos a ir ahí.
para que ustedes puedan ver que yo estoy hablando la verdad basado en la Biblia. Aquí dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. O sea que no debemos estar tan trabajado y cargado para que no estamos descansando. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Y hallaréis descanso para vuestras almas. A veces vamos a estar cansados en el cuerpo, pero nuestras almas deben de estar en paz. Y si no están en paz, tenemos que buscar esa paz del Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? Entonces, es muy importante descansar en el Señor, es muy importante um, poner los límites que Él nos indica, ¿verdad? Si nosotros no podemos hacer algo, simplemente no hacerlo. Y yo voy a ir a Timoteo, encontrar ese pasaje que lo hemos mirado antes, gobierna, hablando de la casa de uno. Mm, sí, tal vez. Sí, 1 Timoteo 3:4, hablando del obispo, que gobierne bien su casa. Yo voy a comenzar con versículo 1, pero nada más vamos a leer los versículos 4 y 5. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Bueno, ya, yo no voy a leer todo eso porque lo hemos leído antes. El punto a que yo quiero llegar, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ugi, yo voy a jugar contigo, déjame terminar. Pues, no sé, pinta algo para después mostrarme, píntame una historia, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Tener el ministerio en la casa bien, ¿ok? Después jugamos con los bunny, ¿ok? Antes de la iglesia. Y esto es bueno, lo que está pasando, este intercambio con Gabriela y conmigo, porque eso demuestra que uno no puede ignorar a, a ese ministerio de la familia. Ahora, el tiempo. Cuando uno tiene más responsabilidad, el tiempo también puede causar luchas, ¿verdad? Entonces hemos hablado cómo superar. En realidad, esta lección habla del precio del liderazgo, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar, cuando yo me pongo a pensar en lo que está diciendo, es más bien como pagar el precio. O sea, que situaciones problemáticas que salen cuando uno es líder y cómo vencer esas situaciones. Entonces, el tiempo. Vamos a mirar el tiempo. Eh, a veces, déjame ver, si yo estoy haciendo números, quiero que estos apuntes, porque así lo estoy haciendo. Ok, estoy haciendo y ya la semana que viene va a ser una clase muy importante, porque, ups, tengo que borrar todo esto. Um, ok,
que era la clase pasada. A ver, Éxodo 18. Entonces, el tiempo. ¿Cómo resolvemos problemas con el tiempo? Entonces, aquí hay un versículo muy lindo, Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos, ¿verdad? Entonces, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano. Gabriela, esto es lo mejor que yo puedo hacer, mija. Ok, estoy en clase, por favor. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Ok. Entonces, el Señor, si nosotros le buscamos, el Señor, no me cierre la puerta. No, el Señor am, ordenará su tiempo. ¿Ah? La soledad. Entonces, eso es algo que uno tiene que sacar tiempo para estar a solas a Dios, eso es cierto. Lucas 5:16. Aquí habla de cómo Jesucristo se apartaba a lugares desiertos y oraba, ¿verdad? Ahora, mis tiempos mejores de oración normalmente son cuando yo estoy a solas. Entonces hay personas que dicen, no, me tengo que ir a la iglesia para experimentar la presencia del Señor. Y si uno experimenta la presencia del Señor de una forma especial en la iglesia, pero no debe de ser que uno tiene que ir a la iglesia y solamente ahí va a experimentar la presencia del Señor. Am, Eso es una. Otra cosa que am, uno es importante saber cómo refugiarse en el Señor, porque en realidad a veces el líder tiene que hacer decisiones
que no son populares. A veces la gente, hasta sus propios seres queridos, te van a criticar. Um, en el caso de pastores, a veces hay cosas que hay mucha gente con quien uno puede compartir sus luchas personales. Es una de las razones me gusta que hay um, 4 pastores en nuestra iglesia, pero hay iglesias donde solamente hay un solo pastor y si ese pastor no tiene otros amistades que son pastores y hasta si son sus amistades, pero a veces hay hasta desafortunadamente algunos pastores tienen competencia el uno con el otro en cuanto a, no, mi ministerio va mejor que el tuyo, cosas así que son horribles, ¿verdad? Pero sabemos que la iglesia es un hospital espiritual. Entonces, si tú eres un pastor solo en una iglesia, no tienes buenos amigos, amigos verdaderos en el ministerio, que son, vamos a suponer, otros pastores de confianza, y tú estás pasando por algún problema como pastor, y es difícil compartir eso con tus ovejas, porque las ovejas están mirándote a ti como un ejemplo. Um, eso es muy difícil y a veces uno tiene que pedirle al Señor en los casos um, de tal soledad o tal aislamiento, mejor dicho, emocional. Es importante pedirle a Dios que Él le hace sentir su apoyo de forma especial y lo más posible que le da um, unos amigos de confianza que también le puedan dar apoyo emocional. Para este punto, yo quiero ir a Juan, yo creo que el 16. Juan 16, 23, yo creo que es. Sí, 23 y 24. En aquel día, es como los 12 apóstoles, no estaban solos, porque había 12 de ellos en quienes se podían apoyar. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. O sea que si uno necesita un amigo, como siempre cantamos, Dios lo tiene. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Otro versículo que quiero compartir.
acerca de este punto. Como Dios puede darle familia a la persona desamparada. Sí, aquí es. Salmo 68:6. Dios hace habitar en familia, sí. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. O sea que Dios nos puede dar familia, puede darnos esas amistades, puede darnos ese apoyo emocional que a veces no tenemos y a veces como líderes no vamos a tener. Ah, Uno como líder, como ya dijimos, tiene que hacer decisiones. Y a veces van a hacer decisiones, a veces uno tiene que hacer decisiones y cuando uno hace una decisión, hay que llevar a cabo lo que la decisión conlleva. O sea que si vamos a estar inestable diciendo que sí, que no, y a veces la gente me dice, tú eres muy rígido, pero si ya nosotros votamos por algo, por ejemplo, entre los líderes, vamos a llevarlo a cabo. Si nosotros ya votamos que, por ejemplo, que estos son los protocolos del COVID, bueno, hasta que no nos reunamos de nuevo para quitar esos protocolos, tenemos que seguir esos protocolos. Um, entonces, uno tiene que hacer decisiones y a veces esto no es fácil. Um, Entonces, eso es una situación que puede ser problemática y hemos hablado acerca de cómo la gente nos critica cuando hacemos decisiones y cómo nosotros vamos a tener que luchar para vencer esas críticas. También el rechazo. El rechazo, ya hemos hablado acerca de eso. Y cuando yo hago la, bueno, cuando yo hablo de la hoja de repaso, yo creo que yo voy a tomar algunos puntos aquí arriba um, para llenar estos dos puntos, pero ya lo hemos hablado en realidad. El rechazo tiene que ver con la crítica. Jesucristo fue rechazado. Yo no creo que yo tengo que hablar de estos dos puntos con versículos de nuevo, um, pero hacer decisiones es importante. Bueno, tal vez yo puedo agregar algo aquí. Es importante buscar la sabiduría de Dios antes de hacer las decisiones. Am, sí, eso es muy importante. Si nosotros miramos muchos casos en que la gente no buscaron la sabiduría de Dios antes de hacer las decisiones, yo puedo, por ejemplo, esto estuvo en mi devocional recién, era una de las palabras que yo puse en el pasaje para hoy.
Primera de Reyes 20. um, 20, 42 y 43. Y él le dijo, este es un profeta hablando al rey de Israel, Acab, que era un rey terrible, pero que el Señor como quiera trató de alcanzar. Así ha dicho el Señor, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, o sea que él había soltado al rey de Siria, él había ganado en la guerra y había soltado al rey de Siria, tu vida será por la suya y el pueblo, tu pueblo por el suyo. Entonces, el rey de Israel no había consultado con Dios antes de soltar al rey de Siria. Entonces, si vamos a tomar una decisión importante, sobre todo si sea una decisión importante, es importante que busquemos primero al Señor. Um, entonces, el rey de Israel se fue a su casa triste, enojado. En vez de llegar a su casa triste, enojado, lo que debía de haber hecho es, se debía de haber arrepentido, ¿verdad? Para, um, para poder entonces um, buscar la gracia del Señor y para que el Señor lo perdonara y las cosas hubieran ido mejor. Um, porque si nosotros miramos, él hasta mató a un hombre, Nabot, y entonces, ¿qué pasa? El profeta viene y le dice que el Señor lo va a destruir, y cuando él responde con arrepentimiento y se humilla, mira lo que el Señor hace. Y eso es después de que él se apodera, bueno, él no fue el que mandó a matar al hombre, pero su esposa, Jezabel, lo mandó a matar para que él pudiera conseguir una propiedad del hombre y en vez de decir, no, yo no voy a conseguir esa propiedad, que eso fue, se consiguió de forma diabólica, él la tomó. Entonces, cuando le regaña el profeta, la reacción de Acab fue, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rascó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tispita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces, cuando tomamos una mala decisión, por ejemplo, si el Señor nos indica, mira, va a haber juicio, lo mejor que hacemos es humillarnos, arrepentirnos, ¿verdad? Y eso es parte de ser líder. A veces las decisiones, cuando uno no es líder, uno hace una mala decisión, nada más le afecta a uno o tal vez a la familia, pero ya cuando uno es líder, esa mala decisión puede afectar a muchas personas. Um, rechazo. Rechazo es otra área. Siempre tenemos que preferir el rechazo de la gente a ser rechazado por Dios. Si vamos a Primera de Samuel, yo creo que no tenía versículo para estos puntos, pero el Señor me ha iluminado que sí, sí tengo. Um,
Esto es cuando a Saúl fue desobediente a Dios, su última desobediencia, la desobediencia cuando él fue a pelear contra los amalecitas y no hizo todo lo que Dios le mandó a hacer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mm, quiero enfocarme en el versículo aquí, versículo 24, 25. Ahí vamos a ir. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado porque no había destruido a los amalecitas completamente como Dios le había dicho. Pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras porque temí al pueblo, no quería ser rechazado por la gente y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, ¿verdad? Porque desechaste la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces, ¿qué pasa? Samuel solamente vuelve con él para poder matar al rey de los amalecitas y al final de todo este pasaje que dice, y este es algo muy triste. Nunca después, versículo 35, vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. O sea que no queremos que Dios se arrepienta de habernos puesto en el liderazgo, pero si nosotros tememos más el rechazo de la gente que el rechazo de Dios, entonces sí puede llegar a ese punto. Si nosotros miramos um, a Éxodo, entonces vamos a ir a la última parte de esta clase que son promesas del Señor um, para los que pagan el precio del liderazgo. Um, pero yo quiero ir a Éxodo porque eso nos demuestra como cuando un líder um, no pone a Dios primero, a lo que Dios piensa primero. Becerro de oro. Entonces, eso puede afectar mucha gente. Bueno, vamos a ir a Éxodo 31, 32. 32, 25.
Mensaje muy triste. Cosas así pasaron mucho en la historia de la Biblia. El líder es algo muy importante en todo ámbito de la sociedad. Estamos viendo eso ahora por ejemplo, en Ucrania. Las decisiones de cada líder afecta a millones de personas. Hasta puede afectar, si llega a ser una guerra nuclear, puede afectar al mundo entero. Entonces, tenemos que tomar en serio las decisiones que vamos a hacer y poner siempre el rechazo, lo que Dios piensa antes que lo que la gente piensa, o más importante que lo que la gente piensa. Éxodo 32:25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Araón lo había permitido. Si Araón hubiera dicho, mira, no vamos a esperar a Moisés, no vamos a hacer ningún Dios, el único Dios es el Dios que nos sacó de Egipto, pero él no hizo eso. Para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Por las malas decisiones de Araón, tuvieron que morir 3,000 personas. Y las malas decisiones, por ejemplo, de un pastor puede destruir una iglesia. Yo lo he visto, yo lo he visto. Y no voy a decir detalles, pero yo he visto donde las malas decisiones de una persona en el ministerio ha afectado una iglesia. Um, Aquí podemos mirar promesas. Si uno paga el precio, el liderazgo, tenemos uno, el Señor nos dará a naciones y ciudades y hasta naciones, autoridad espiritual. Voy a agregar versículos en un momento. Y prosperidad. Y esto es para todo. Este último punto es para todo, como quien dice, todo discípulo de Cristo. Prosperidad en toda dimensión. Empezar con ese, porque ese es el más fácil de abarcar. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces el Señor nos prospera en todo. Um, Vamos a ir aquí. Quiero ir a Marcos 10.
Y yo creo que esto nos demuestra que el Señor sí nos va a recompensar. No tenemos que preocuparnos. Si Él nos llama a hacer sacrificios, Él nos va a recompensar y el Señor sabe mejor que todo el mundo cómo recompensar a uno. No sé, la, así como quien dice, la mente de cada quien y como mejor cada persona quiere ser recompensado. Marcos 10:28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, va a haber un precio. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Quiero también ir a Apocalipsis. A ver, 3. Cada uno de nosotros va a tener un premio en el cielo, ¿verdad? Apocalipsis 3:11. Entonces, nuestro trabajo como líder agrega a ese premio. Apocalipsis 3:11, un versículo muy lindo, muy importante. Y aquí yo vengo pronto, dice Jesucristo. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Vamos a mirar aquí, Salmo 2:8. Muy lindo. Y es importante que oremos por las naciones, por lo tanto, por versículos como este. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Verdad? Y estamos orando para que la gente se salve en toda la tierra. Estamos orando por las naciones amenazadas en nuestro ayuno ahora como iglesia, pero también oramos por las naciones que han sido agresores y que son nuestros enemigos. Donde hay persecución también estamos orando por todos los confines de la tierra. Autoridad espiritual. Yo quiero agregar algo de Hebreos aquí. Pasaje muy importante en cuanto a los perseguidos. Mm, Déjame ver si lo encuentro. Eso en Hebreos. De nada. Voy a ver en inglés entonces. A veces me acuerdo mejor en inglés y otras veces en español. Y esta tecnología es increíble.
Sí, es Hebreos 13:3. Hebreos 13:3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y los de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Es muy importante que oremos por las naciones, porque el Señor nos va a dar las naciones. Amén. Y si nosotros vamos para casi terminar aquí, Mateo 10. Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, si ejercemos bien el, el, el liderazgo, si pagamos todo este precio bien, el Señor nos va a dar autoridad espiritual. Tal vez no exactamente lo mismo que le dio a los primeros 12 apóstoles, pero sí nos va a dar autoridad espiritual. Último precio que quiero mencionar es muy importante porque algunas de estas cosas son más fáciles cuando uno tiene la barriga llena, pero recuerden que el cristiano en general y el líder, y este fue el hermano Paulino, que una vez el Señor habló por medio de él y me dijo, no, que tú como pastor tienes que tener tiempo de ayuno, como que él estaba diciendo, no tiene, con lo difícil que tiene que ser como pastor, como también que tiene que tener un día que tú ayunes y todo eso. Y yo en ese tiempo yo no estaba ayunando. Entonces, eso como que me hizo pensar y me hizo comenzar a ayunar más. Y después del COVID me enfermé y no estaba ayunando tanto y ahora con la guerra estamos en un ayuno básicamente 4 días a la semana en la iglesia, los que, los que sienten del Señor participar, pero um, el ayuno es parte del precio y eso es muy importante. Yo quiero poner eso en este mensaje porque um, eso tal vez lo pongo por aquí por ahora. Recuerda el ayuno como el Espíritu Santo, porque hay diferentes clases de ayuno, te indica, es muy importante para todo discípulo y por lo tanto para los líderes. Hay ciertas cosas que solamente se van a conseguir por medio del ayuno. Aleluya. Entonces, vamos a Mateo 7:17, donde estaban tratando de echar fuera un demonio y al final Jesús les indicó estas palabras. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, con eso, hermanos, yo termino la clase para entonces coger cualquier pregunta que tengan.